Iglesia del Señor, Dios te bendiga. A manera de resumen, en la palabra que meditábamos ayer en el servicio, basada o inspirada en el Evangelio de Juan, capítulo 14, los primeros 14 versículos, hablábamos acerca de la vida cristiana y hablábamos acerca de cómo la vida cristiana consiste en el discipulado y no podemos separar o divorciar el discipulado de la vida cristiana. Y cómo el discipulado no es otra cosa que caminar con Jesús todos los días. Desde el principio de los tiempos y de la historia bíblica vemos cómo Jesús estuvo interesado y Dios estuvo interesado en caminar con su pueblo y con sus hijos permanentemente. De manera que cuando Jesús inicia su ministerio y llama a sus discípulos al camino, Él les invita y les dice: deja todo lo que estás haciendo y ven y sígueme y yo te haré pescador de hombres. De manera que Jesús invita a sus discípulos a un camino. En ese camino es donde ellos van a aprender a ser sus discípulos, mientras reciben sus enseñanzas y mientras ellos aprenden viendo sus obras y su modelo. Eso es lo que consiste el discipulado y la vida cristiana, en caminar con Jesús todos los días. Y hablábamos de que Jesús invita a sus discípulos a ese camino y ellos van recorriendo ese camino. El ministerio de Jesús transcurre en el camino. Todos los años que duró su ministerio, Jesús estuvo en el camino, haciendo las obras de su Padre y enseñando la palabra que él había recibido. Y los discípulos estuvieron con él, caminaron con él. Y dice la historia que ellos se llamaron entre ellos durante el primer siglo. Ellos se conocieron entre ellos como los del camino. Fue el nombre que ellos se dieron unos a otros. Más adelante en la historia, después del año 50 o 55, dice que los paganos llamaron a los seguidores de Jesús, a los discípulos, los llamaron cristianos por primera vez. Pero antes de eso, mucho antes de eso, ellos se conocían entre ellos como los del camino. Y era esa la forma en la que ellos entendían que Dios les había llamado a estar en un camino que no era una relación estática o pasiva o improductiva, sino que era un estado de movimiento, de acción que involucraba que ellos estuvieran activos permanentemente, haciendo las obras a las cuales Dios les había llamado. Y a medida que los discípulos caminaban con Jesús, conocieron al camino. Y es interesante eso porque en este pasaje, cuando leímos, encontramos la declaración de Jesús que dice: yo soy el camino. Y conocieron a ese camino caminando con él todos los días, trabajando con él, haciendo las obras que él hacía, aprendiendo de él, imitando el camino. De manera que había allí un camino espiritual y había también un camino físico o material. Pero transcurrido el tiempo del ministerio de Jesús, cuando ya estaba cerca su final, vemos que había en el corazón de los discípulos cierta turbación, cierto estado de conmoción que les producía mucha confusión. Ese estado, ¿verdad?, hizo que ellos pudieran estar un poco alterados, podríamos decir así. Y vemos que en este pasaje, dos de sus discípulos interactúan con Jesús y hablan con él. Y ellos expresan su debilidad en la fe, expresan su desconocimiento, expresan su dificultad, aún que habían caminado con Jesús y que habían estado con el camino y habían hecho las obras del camino, pero aún así ellos estaban un tanto lejos del conocimiento o del discernimiento espiritual de lo que implicaba ese camino. Y vemos cómo Felipe habla con Jesús y como Tomás habla con Jesús y como ellos ambos, ¿verdad?, hacen peticiones y hacen preguntas que nos hacen entender cómo estaban ellos, dónde estaban ellos y qué es lo que había en su corazón o en su entendimiento espiritual de lo que era el camino. Dios permita que nosotros no seamos como Tomás, que no conocía, aunque estaba en ese camino, no había discernido espiritualmente ese camino. Dios permita que nosotros no seamos discípulos como Felipe, que a pesar de estar con Jesús todavía no conocía al Padre.
Dios permita que nosotros seamos discípulos del camino, que estamos activos en el camino, que estamos trabajando en ese camino, que estamos imitando ese camino, pero que también podemos discernir, entender y conocer lo que significa ese camino. Dice el versículo 12, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores que esas. En este versículo Jesús estaba afirmando a sus discípulos en que no solamente creer es necesario en la vida cristiana, sino que además de creer nosotros tenemos que involucrarnos activamente en imitar, en hacer aquellas obras que Jesús hizo. Todos los que son discípulos del camino de Jesús son aquellos que creen en Él, pero que también están activos, participando y trabajando en pro del reino de los cielos. Jesús respalda a tales discípulos. Jesús los respalda en el versículo 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y no podemos sacar ese versículo de su contexto, porque en ese versículo Dios está hablando a todos aquellos que están involucrados de una manera activa y presente en las obras del camino. La pregunta para nosotros entonces, y terminamos con eso, sería si nosotros estamos involucrados en ese camino. Dice la palabra ya en Romanos capítulo 10 que hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Somos nosotros de esos discípulos que estamos involucrados en el camino, que estamos trabajando en el camino, que estamos haciendo las obras del Padre. Somos nosotros esos discípulos como Tomás o como Felipe, que aún de estar en el camino no sabían cuál era el camino y no conocían a quien hacía las obras del camino. No seamos pues como ellos, sino seamos como aquellos discípulos que no solamente creen, sino que están activos permanentemente en las obras a las cuales Dios nos ha llamado. Dios les bendiga, iglesia.